que habla sobre la palabra. Dice, la palabra tiene mucho de aritmética. Divide cuando se utiliza como navaja para lesionar. Resta cuando se usa con ligereza para censurar. Suma cuando se emplea para dialogar y multiplica cuando se da con generosidad para servir. Diógenes de Sinope. Si alguno de ustedes nos quiere compartir lo que le inspira esta frase de este día, bienvenido. ¿Sí me están escuchando, Alex? Ah, bueno. ¿Y pudieron verla? Listo, listo. Eh, bueno, entonces, si alguno quiere compartirnos qué le inspira esta frasecita, y si no, pues la dejamos para nuestra reflexión personal, para que la analicemos y la tomemos como esa inspiración para este día. Listo, ya me dirán. Vamos a bueno, continuar. Profes, entonces vamos. ¿Alguien quiso decir algo? Bueno, vamos a trabajar con nuestros acuerdos para este día. La idea es que participemos en las actividades propuestas, que tomemos notas, que escuchemos activamente, pidamos la palabra y gestionemos la participación. Vamos a tener varios momentos. Vamos a tener un momento de presentación, de exploración, de estructuración, práctica, transferencia, valoración y cierre. Como objetivos generales para este día tenemos diseñar una propuesta de secuencia didáctica de producción textual a partir de las características del escritor debutante, comprender el proceso de producción textual desde la experiencia del escritor. Esto nos lleva a unos objetivos específicos que son reconocer las características del escritor debutante, identificar los principios didácticos que pueden fortalecer el acompañamiento de la producción textual de un escritor debutante en una secuencia didáctica, identificar los elementos del proceso de producción textual relacionados con su experiencia como escritor y establecer algunos principios didácticos que dinamicen la producción de textos escritos en la escuela. Bueno, para esta actividad necesito, Alexander, aquí es donde por favor yo dejo de compartir y usted me empieza a compartir. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio que se llama, vamos a buscar el personaje clandestino. ¿En qué consiste ese personaje clandestino? Nos dan unas pistas para que vayamos guiándonos y lleguemos a descubrir, a saber cuál es ese personaje que estamos buscando. Entonces, en el momento en que Alex empiece a compartir, ya está cargando, profe. La idea es que entre todos encontremos ese personaje clandestino. A ver de qué es lo que nos quiere contar ese personaje. O de cuál es ese personaje, qué características tiene. Listo, entonces, pistas, se busca el caso del personaje clandestino. Vamos a empezar, Alex. Bueno, tenemos unas pistas. Tenemos la pista 1, la pista 2 y la pista 3. Vamos, Alex, a la pista 1. El enunciado con las fotos de evidencia. En la pista 1 vamos a buscar el contexto donde se ubica ese personaje clandestino. ¿Listo? Vamos a empezar, Alex. Muy bien. Nuestro personaje dedica cerca de 5 a 8 horas para. Vamos a mirar la imagen 1 o la imagen 2. ¿Ustedes qué creen?
¿A qué le dedica de 5 a 8 horas ese personaje? ¿Será la imagen 1 o la imagen 2? A la 2. La 2, muy bien. Vamos, profe, señale la 2 a ver. Muy bien. Uno de los lugares en donde nuestro personaje constantemente interactúa con otros. ¿Será la imagen 1 o la imagen 2? La 1. La 1, muy bien. Recuerden que estamos buscando el contexto. La 1, sí, la 1. Muy bien. Una de las tareas o actividades que nuestro personaje hace en las clases o que resuelve en las guías de aprendizaje están relacionados con la imagen 1 o la 2. La 1. La 1, muy bien. La 1. Entonces, muy bien. Las pistas nos ubican a nuestro personaje en un contexto escolar. Ya identificamos el contexto. Vamos a continuar. En la pista 2, sobre lo que escribe. ¿Verdad o no? Pista 2, sobre lo que escribe nuestro personaje. Vamos a mirar este texto y dice, el autor de este texto tiene menos de 10 años de experiencia en el mundo de la escritura. El autor de ese textico que vemos ahí, ¿verdadero o falso? El autor de este texto tiene menos de 10 años de experiencia en el mundo de la escritura. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien. En la medida en que nuestro personaje escribe, va entendiendo cómo funciona el sistema de escritura. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Estrella mágica. Aquí vemos un texto. Alex, ¿nos puede colaborar leyéndonos el texto? Bueno, vamos a averiguar esta pista. Para escribir este texto, nuestro personaje tuvo que seguir los pasos, planear, textualizar y revisar. De lo contrario, este texto no existiría. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron? Verdadero. Verdadero, vamos a ver. Uy, vamos a intentarlo otra vez. Para escribir este texto, Nuestro personaje tuvo que seguir los pasos planeando, ¿qué? Textualizar y, ay, no estoy. y revisar. Falso. Falso. Muy bien, las De pistas todas maneras hay indican. una contradicción ahí. Bueno, ahora vamos a darnos cuenta por qué es la contradicción. Las pistas me indican conocimiento del escritor sobre el texto. Vamos a ir, ahora charlamos sobre la contradicción que decimos que se da. La siguiente. Vamos a la pista 3. Sobre lo que es, sabe y piensa. Vamos a empezar. Dice, después de haber visto las fotos, las fotos de evidencia de los textos, ¿en qué etapa escolar puedo ubicar a nuestro personaje? ¿Media académica, básica primaria o profesional?
Exactamente. Pero entonces ahora vamos a dialogar precisamente de eso. Por eso vamos a hablar del escritor debutante, profesor. Después de haber visto las fotos de evidencia de los textos, ¿en qué etapa escolar puede ubicar a nuestro personaje? ¿Qué creemos nosotros, según la experiencia que tenemos en nuestro trabajo, dónde lo podemos ubicar? ¿Básica primaria? Básica primaria. Muy bien. De las siguientes expresiones, ¿cómo podría clasificar las escrituras que tengo como evidencia en las fotos? Esas que tengo ahí al ladito. Entonces, en proceso de maduración, ¿no son escrituras o son escrituras maduras? En proceso de maduración. En proceso de maduración. Para este personaje que estamos buscando, la escritura puede ser una práctica personal y social con la que se desarrolla el pensamiento crítico. ¿Sí, no? ¿O solo si se domina perfectamente? Claro que sí. 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 Bien. Vamos a continuar. ¿Lo encontraste? Ya encontramos el personaje. Extra, extra. Caso resuelto. Se encontró al escritor debutante. Alex, ¿me puede leer, por favor, el textico ahí? Muchas gracias, Alex. Bueno, entonces vamos a... Sí, sí, gracias. ¿Me deja de compartir, por favor? Listo. Bueno, vamos a hablar que un profe nos dice, es que ahí se presenta una contradicción. ¿Por qué nos dice el profe que se presenta la contradicción? Sí. Pues yo veo que se presenta una contradicción porque dice que si el texto, me gustaría volver a ver esa imagen ahí, pero dice que el texto, si no se siguieran esos pasos, el texto no existiría. Pero eso, planear, el texto textualizar. existe. Sí, pero el texto existe porque ahí está escrito con la mano del niño. Claro que existe. Muy bien, profe. Y tiene toda la razón. Pero ahí no hay una contradicción, porque es que cuando el niño, cuando el personaje que estábamos buscando está empezando a escribir, cuando manejamos la escritura en los estudiantes, ellos empiezan a escribir. Normalmente no tienen un orden para esa escritura. Simplemente empiezan a plasmar lo que van viendo, lo que van analizando en el medio, algunos con dibujos, algunos le van metiendo cositas en la medida que van viendo, van escribiendo o van colocando elementos a ese escrito. Pero no se hizo una escritura rigurosa, me hago entender. O sea, no se tiene en cuenta ese plan textual, qué voy a escribir, sobre qué voy a escribir, cómo va a escribir. Pero es que ahí está pero ahí está lo que se decía más adelante, que está en proceso de maduración. Exactamente. Por eso entonces ahí más adelante se compensó lo que veníamos diciendo. Es una escritura que está en proceso de maduración. Por eso era que no podíamos detenernos en esa discusión ahí, porque más adelante nos iba a dar la razón el ejercicio que estábamos haciendo, porque es un escritor que apenas está empezando, ¿sí? Y que se le está dando unos elementos para que él pueda trabajar. Listo, profe. Entonces vamos a seguir con esta actividad. Con respecto a mi escritura. Dice, vamos a analizar cada uno de nosotros, vamos a tomarnos unos 3 minuticos para que respondamos a estas preguntas, nos acordemos de más o menos hace cuántos años aprendió a escribir cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más ha escrito en el último año? ¿Sobre qué le gustaría aprender a escribir? ¿Y cree que para escribir es necesario leer? Vamos a reflexionar en torno a estas 4 preguntitas. Vamos a tener 3 minuticos. No la están viendo. Oiga, esto sí, cuando le da por molestar, le cuento que... Ahí ya.
Bueno, sí, le juegan unas pasadas estas cosas, mejor dicho. Bueno, para cada uno. ¿Qué es? Sí. Vamos a tomarnos unos 3 minuticos. Vamos a tomarnos unos 3 minuticos para que compartamos estas preguntitas. Entonces ya nos dirán quién nos quiere intervenir en cada una. Vamos a reflexionar en torno a ellas para poder continuar. 3 minutos, Alex. Bueno, yo creo que los profes ya la tienen. Bueno, ¿quién nos quiere empezar con la primera? ¿Hace cuántos años empezó a escribir? O aprendió a escribir, perdón. Bueno, si vamos a reflexionar en cualquier orden, yo quería sobre cree que para escribir es necesario leer. Yo considero que es fundamental porque nos abona los contenidos o sobre lo que yo deseo leer, sobre lo que yo deseo escribir. Al leer abono mis contenidos y puedo hacer mi escrito más provechoso, digamos así, más abonado. Muchas gracias, profe. Bueno, en cuanto a la pregunta que hace cuántos años aprendió a escribir, pues hace más de 20 años. Y es un proceso infinito, además que constantemente se están dando cambios en las formas de escritura, del lenguaje, del idioma, o sea, hay muchos cambios que se dan constantemente, entonces creería que esto es infinito, es un proceso infinito de aprender. Muchas gracias, profe. Bueno, yo diría Me que gusta saber mucho eso leer, que propone en torno. yo diría que Espera un saber leer y segundito. saber escribir es algo muy relativo, porque yo puedo leer y escribir de pronto para comunicarme, pero para escribir como tal, como lo hace un un escritor, es algo muy diferente porque ya se necesita unas pautas para uno poder escribir, como se debe de ser, pero uno desde muy temprana edad aprende a leer y escribir, pero no tal cual muchas veces uno sabe leer y escribir, pero es un analfabeto. Buenos días. Maribel, bien pueda, profe. Buenos días. Muy buenos días. Yo en la última pregunta, ¿cree que para escribir es necesario leer? No, porque yo pienso que uno puede producir a través de una imagen, ¿cierto? Entonces, pues, de ahí de darle, pues, uno llevar a la imaginación lo que me está dando a entender esta imagen para yo así mismo poder leer e interpretar lo que veo y lo que, pues, siento de esa imagen. Entonces, pienso que no. Y Bueno, muchas gracias, profe. solo no solo de las imágenes, de las vivencias propias de los niños o de las personas, se puede escribir sin tener que leer. Perdón, Muy pero bien, profe. sí, si se lee Buenos días. Yo creo que a partir de los sentimientos. Pero yo creería, profe, que aunque escribamos cosas de los niños o de los estudiantes, hay una lectura corporal y gestual, o sea, la lectura no solamente es a partir de la escritura o solamente letras y textos, hay una lectura también corporal, gestual, y esas lecturas son las que también nos llevan a escribir, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que creo yo, no sé. Exactamente. Sí, es que el concepto de lectura, el concepto de lectura es muy amplio, lo que dice la compañera Elizabeth, no solamente es leer un escrito, sino también se pueden leer imágenes.
Muy bien, profe. Bueno, profes, si vamos a hacer un debate sobre lo que es la escritura y la lectura, vamos a tener todo el día para poder dialogar y es la verdad. Lo que ustedes dicen y lo que dice la profesora Elizabeth es muy cierto. La escritura es un proceso que no se acaba, porque siempre estamos como aprendiendo, escribiendo. De hecho, alguno de los profes mencionó que el hecho de que escribamos, de que muchas veces transcribimos, el niño simplemente toma un texto, una cartilla y empieza a transcribir las grafías, empieza a hacerlos, las bolitas, los palitos, a unir las letras y está escribiendo, ¿cierto? Podemos decir, el niño está escribiendo, pero ¿está entendiendo lo que está escribiendo? No necesariamente. Entonces ahí es donde empieza ese proceso de escritura y es cierto, es un proceso que no se termina. Un ejemplo muy claro de ello es cuando uno está estudiando, que uno piensa y se cree que es el duro para escribir y empieza en la licenciatura y hace unos escritos y bueno, se gana una buena nota. En la especialización se hace una escritura y se le califican a uno pues para recibir la especialización. Llega uno a la maestría y hace un escrito y se lo devuelven porque no le cambian, escasamente le piden a uno que cambie todo menos el nombre, porque uno pensaba que tenía una superescritura y mentiras que no, porque esto es un proceso, claro que sí. Para poder aprender a escribir es un proceso que no va a terminar. Es un proceso que no va a terminar, que sepamos, que aprendamos a hacer las grafías, que aprendamos a transcribir, que aprendamos a ir. Hay personas que tienen mucha y van adquiriendo mucha más habilidad que otras y pueden expresarse de una forma más sencilla. Y estamos hablando también, cuando hablaron en la STS de Educación Inicial, se habló de la interacción o de lo cotidiano, de la escritura desde lo cotidiano, de cómo el niño puede escribir y describir sus situaciones. No necesariamente él representa a través de dibujos, a través de señales, y está escribiendo, está iniciándose en esa escritura, ¿cierto? Entonces, completamente de acuerdo con los conceptos que ustedes están emitiendo en mis profes. Con respecto a la pregunta de qué es lo que más se ha escrito el último año, muchos docentes coinciden en decir que lo que más han escrito han sido informes, cartillas, guías de aprendizaje, todos esos descriptivos que tenemos que hacer para los estudiantes. Y creo que no estamos lejanos tampoco, ustedes docentes de La Dorada, que no estemos lejanos también a decir que ese es el tipo de escrito que más hemos tenido en este momento. Entonces llenamos formatos, estamos pendientes de que las observaciones de los estudiantes, de llenar las calificaciones. Más que todo es como la mayoría de escrito y más durante este último año. Respecto a la pregunta sobre qué le gustaría aprender a escribir, cuéntenme alguno de ustedes si tiene algo que decir sobre esta pregunta. A mí, Alex, ¿alguien quiso? que sean infantiles, me llama la atención esa temática, sobre todo como a partir del dibujo. Gracias, profe. También hicimos un diálogo en torno pues a que cree que para escribir es necesario leer. Ahí encontramos dos puntos de vista, donde unos profes dicen no es necesario leer porque miramos el proceso como tal de tomar un libro, de tomar un texto y leer. Eso a veces lo tomamos así de esa manera, de manera literal, de que leer es simplemente tomar un libro y tomar apartes de ese libro, o simplemente empezar a leer ese texto y ya, y por eso empezar a escribir con base en eso. También mencionaron la importancia que es tener en cuenta todo lo que se escribe, el lenguaje corporal, leer el contexto, leer las situaciones, leer las expresiones, porque no solamente es eso, no solamente es tomar un libro y leer, se lee todo lo que nos rodea. Constantemente estamos en ese proceso de lectura, de interpretación, y ya cuando empezamos a plasmar en papel, entonces estamos llevando a cabo esas habilidades comunicativas, que son entonces hablar, escuchar, leer y escribir, ¿cierto? Entonces van como ligadas, no podemos decir que una va parte de la otra, se va dando a la medida que vamos desarrollando cada una de ellas.
Bueno, ahora vamos a la estructuración. Entonces, estamos hablando de lo que es un escritor debutante. Es un niño o una niña. ¿Qué tenemos con ese escritor debutante? Cuando llega a la escuela, el niño ya tiene unos conocimientos previos sobre esa escritura. Entonces, él ya ha construido unas hipótesis, ha mirado esas marcas que encuentra alrededor, los signos, las letras, las palabras, cuando pasa el carro, cuando pasa el señor vendiendo con los afiches, cuando va a los almacenes. O sea, el niño todo el tiempo tiene contacto con esas marcas, con esos signos que hay alrededor, con todo ese montón de letras y palabras. Él está interactuando. O sea, no podemos decir que el niño no llega con conocimiento a la institución, él ya llega con unos conocimientos previos. Aunque llega con esos conocimientos, no lleva mucho tiempo de experiencia, apenas está empezando como a explorar qué es esa escritura, esa práctica individual. Empieza a configurarse como ese sujeto que se relaciona con los otros, a interactuar con ese medio, con ese contexto. Entonces, a medida que se va produciendo esa escritura, va entendiendo cómo va funcionando ella. Ese escritor debutante también, durante estos primeros años de escolaridad, entonces va adquiriendo algunos aspectos formales de la escritura, entonces como es la caligrafía, la ortografía, pues no son todavía de manera automática, simplemente necesitan en este momento que hacer como esos esfuerzos mentales y adicionales para poder empezar a producir ese discurso escrito, porque si usted le pregunta al niño que le cuente, usted le dice, bueno, cuénteme qué hizo hoy, y él le va a contar, él le va a decir que desayunó, que almorzó, pero si usted lo pone a escribir, ya él no va a ser capaz de escribir tan detalladamente, porque apenas está empezando como con ese proceso para producir ese discurso escrito. Me decía una profe ayer, no, es que yo tengo una facilidad para hablar, a mí me piden hablar de un tema y yo hablo y hablo y hablo, pero cuando ya me piden que escriba, ahí es donde tengo el problema. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que está pasando? De pronto no hubo, y ella decía, si hubiese habido un maestro que me hubiese enseñado, me hubiera llevado y me hubiera guiado el proceso y me hubiera dicho, vea, vamos a leer, o que me hubiera invitado más a la lectura, que me hubiera invitado más a la lectura de imágenes, a todo lo que es el contexto, de pronto yo hubiese podido desarrollar más ese poder de escritura. Y a nosotros los maestros nos toca escribir mucho en el proceso de estudio, en el proceso de trabajo. Entonces ahí es donde se le empieza a dificultar, es el trabajo del maestro, de empezar a guiar ese proceso y tener como esa estrategia para que el niño pueda, todas esas imágenes, todas esas palabras, todo ese descriptivo que él sabe hacer de manera oral, sea capaz de llevarlo a una producción escrita, a un discurso. Entonces puede tomar decisiones acerca de las formulaciones más adecuadas también para expresar esas ideas por escrito. Ya empieza el hacer el escrito cuando le pedimos que escriba la mascota, cuando le pedimos que regresó de vacaciones y que nos cuente cómo le fue en vacaciones, cuando él empieza a hacer esos trazos y esas pequeñas ideas que va entregando y va agregándole dibujos, agregándole imágenes, agregándole cositas para que él, porque él quiere hacer como entender más ese escrito. Entonces va aprendiendo paso a paso lo que es el sistema lingüístico y lo que es el sistema no lingüístico. Entonces él acude ¿a dónde? A la memoria, a lo que ha visto, a lo que ha tenido contacto. ¿Algún profe nos quería intervenir? Ah, bueno, con ruido externo. Bueno, entonces en últimas también hay una conclusión muy grande sobre lo que es el escritor debutante. Él dice que reconoce algunos rasgos de la situación comunicativa en la que su texto va a entrar en diálogo con la cultura. Cuando él empieza a tener en cuenta ese contexto en el que se está desarrollando, empieza a tener en cuenta eso cotidiano, cuando él empieza a tener en cuenta todo eso y hace uso de sus imágenes, de sus palabras, de todo lo que va teniendo en su memoria y empieza a textualizarlo finalmente y llega a abordar ese problema de producir ese discurso como tal. El escritor debutante y el proceso de escritura. Entonces aquí tenemos que el escritor debutante tiene una situación de escritura frente al contexto. Entonces, la situación en la que se realiza la tarea de escritura y en la que se tiene en cuenta las características del destinatario, para quién va ese escrito. Cuando el niño empieza a entender qué tipo de escrito es el que necesita
el que necesita plasmar, si es una noticia, si es un cuento, si es una receta, cuando él empieza a mirar qué es lo que necesita llevarle a ese destinatario, qué es lo que le están pidiendo que haga o qué es lo que necesita él comunicar. Es en torno al en el que se usa el lenguaje escrito, los roles y las formas en las que se participa. ¿Cuál es el rol que él está desempeñando como escritor y qué es lo que el otro necesita que yo le, o qué es lo que yo necesito comunicarle al otro? El texto como resultado y a la vez instrumento de mediación en la construcción del diálogo como proceso cultural. Esto es de Ana de Camps, 2003. El escritor debutante se enfrenta como a unos problemas. ¿A cuáles son? Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir sobre ese papel? ¿Qué marcas debo poner sobre ese papel? Es una pregunta que se hace el escritor. ¿Cómo voy a organizar esas marcas en esa hoja? ¿Qué contenido voy a escribir? ¿Yo qué voy a colocar? ¿Qué es lo que estoy o cuál es la necesidad que tengo de comunicar en ese momento? ¿Cómo voy a organizar esos contenidos? ¿Cómo expresar esos contenidos? Si voy a narrar, si voy a describir, si voy a dar unas indicaciones, si voy a argumentar. Lo que les decía ahora es qué es lo que yo necesito comunicar, qué es lo que yo voy a escribir respecto a qué debo escribir o quiero escribir, porque también debemos tener en cuenta la necesidad del escritor. Es decir, cómo lo voy a abordar, cómo me siento más cómodo, cómo entiendo más fácil o cómo puedo darme a entender más fácil para llegar a hacerme entender el texto que yo quiero transmitir. ¿Qué recursos lingüísticos o no lingüísticos debo emplear? Entonces, ¿cuáles son esos signos? ¿Qué es lo que yo debo plasmar ahí? ¿Cuáles son esas imágenes? Aquí tenemos entonces algunos principios, con base en toda esta información, tenemos algunos principios didácticos. Jolivet nos dice que la lectura y la escritura son prácticas socioculturales que interactúan permanentemente en la práctica pedagógica. No se puede separar lo que les decía yo ahora, el aprender a leer de aprender a producir. Se aprende a leer produciendo textos y se aprende a producir textos leyendo. Son procesos que van paralelos. Yo no puedo separar la escritura de la lectura, no puedo separar el hablar del escuchar, ¿cierto? Son procesos que van paralelos. En términos cognitivos, la mediación del docente debe orientar el proceso. Nosotros somos mediadores, debemos llevar ese proceso para que el estudiante pueda decir cómo va a llevar a transformar o cómo va a llevar ese conocimiento y cómo lo va a colocar en ese papel. Eso lo dice Scardamalia y Bereiter. También hablan sobre la concepción de la escritura que va más allá de la producción de marcas gráficas por parte de los niños y niñas. Se trata además del conocimiento de la lengua escrita para reconstruirla y con ella producir el mundo. Lo que decíamos ahora también, no es simplemente escribir por escribir, es para que el estudiante entienda ese conocimiento que va adquiriendo, que va reconstruyendo, que va teniendo del mundo que lo rodea, del mundo en el que él interactúa. Que hay unos momentos de producción textual por los que transita el escritor debutante. No lo tomemos como etapas, que deben ser considerados más como esas estrategias que le permiten al estudiante construir ese texto. Él va llevando el paso a paso. Entonces no es como que tengamos en cuenta en que primero tiene que aprender sí, claro, obvio que ya vamos a llevar un proceso que el niño debe adquirir para poder plasmar sus ideas, debe adquirir unas grafías, ¿cierto? Debe tener claridad en esas grafías para empezar, pero no solamente podemos pensar que el texto que el niño escribió es solamente porque se vean letras, porque en un dibujo, ya lo dijimos, en un dibujo el niño también está contando cosas. ¿Cuántas situaciones no hemos descubierto a través de los dibujos de los niños? Porque ellos representan ese sentir a través de los dibujos. Entonces, no solamente las letras. Bueno, acá, Alexander, les quiero preguntar algo sobre las secuencias didácticas. ¿Ustedes han trabajado secuencia didáctica o tienen conocimiento de una secuencia didáctica? ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué han escuchado al respecto de las secuencias didácticas? Sí.
Sí. Bueno, me gustaría escuchar entonces, me gustaría escuchar alguno de los profes. Sí. Listo, Alex, muchas gracias. Me gustaría escuchar de pronto a alguno de los profes que nos cuenten cómo ha sido su experiencia con lo de la secuencia didáctica. ¿Han tenido contacto con secuencia didáctica o tienen un conocimiento de lo que es una secuencia didáctica? ¿Las han trabajado? Bueno, pues entonces esa propuesta didáctica es una propuesta de producción global, ya sea oral o escrita, que tiene una intención comunicativa, como lo debe tener cada una de nuestras actividades que nosotros planeamos para los niños, siempre tiene una intención, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros y las actividades o las guías de aprendizaje, lo que nosotros diseñemos para ellos siempre tiene una intención. En este caso, la intención comunicativa por la cual habrá de tener en cuenta y formular unos parámetros, qué situación discursiva en la que se inserta. También se formula como una propuesta de aprendizaje con unos objetivos específicos que tienen que ser explícitos, que deben ir ahí, que estén, que se vean y que puedan ser los criterios de producción y de evaluación de los textos que se escriben. Debemos hablar, aquí entramos a hablar también siempre, nunca podemos separar el proceso de evaluación. Es decir, y diremos que eso nunca se va a acabar ese tema. ¿Por qué está siempre tan inmersa la evaluación en todo lo que hablemos? Porque es la idea que nos da, o la evaluación nos da una idea de cómo estamos desarrollando, de qué nos hace falta, o de qué nos está sobrando, o de qué va muy bien y podemos seguirlo aplicando. Porque es muy claro que debemos hacer ese seguimiento permanente de las actividades. Yo sé que ustedes, profes, tienen trabajos demasiado buenos, han hecho muchísimas cosas y muchas veces se nos pierden por falta de seguimiento. Algunas estrategias que les hayan funcionado, algunas herramientas que se hayan conseguido y que simplemente no les hicieron el seguimiento, les aplicaron un día o un mes o en un año determinado y no volvieron a tomar en cuenta. Y es un trabajo que se quedó ahí, digamos que está subutilizado, porque ustedes le ponen el alma cuando hacen un trabajo, cuando hacen una secuencia, cuando hacen una guía de aprendizaje, entonces no sería justo que ese trabajo se quedara solo ahí, ya, simplemente lo hicimos, lo aplicamos este año y no más, sabiendo que de pronto nos dio buenos resultados. Entonces, por eso la evaluación es tan importante, que tengamos en cuenta de lo que estamos haciendo y si nos funciona, si nos sirve, si podemos hacerle unas adaptaciones, unos arreglos, ya se nos va a ir alivianando un poquito también el trabajo, para que no estemos haciendo siempre lo mismo o tratando de repetir lo mismo o buscándonos una estrategia nueva para el siguiente año, sabiendo que la que teníamos está muy buena y podemos acomodarla y podemos contextualizarla a lo que tenemos. Eso es lo importante. En esta secuencia didáctica se articulan dos objetivos: la producción textual en la dinámica de la comunicación y la enseñanza y aprendizaje de los contenidos lingüísticos discursivos de los géneros. Que se busca es eso, se busca que podamos articular esos objetivos, que el niño empiece a producir, que haya esa producción textual desde la comunicación, en esa dinámica de lo que se comunica, de lo que hay, de la interacción, y que el niño tenga esa enseñanza y haya esa enseñanza-aprendizaje de esos contenidos lingüísticos que debemos, claro, pues para poder llevar un proceso, debemos aprender a manejar todos esos contenidos lingüísticos y lo que son los discursivos de cada uno de los géneros, dependiendo a lo que se vaya a dedicar o a lo que vaya enfocada nuestro proceso. En este momento, entonces, les voy a contar esos elementos que tiene esa secuencia didáctica para la enseñanza de la composición escrita. Entonces hay una preparación, una realización y una evaluación. Profe, no se me vayan a asustar pensando que es que ahora nos van a poner aquí a hacer un poco de secuencias, es que nos van a poner ese trabajo extra, no. Les vamos a contar y les vamos a mostrar una propuesta que hay de una secuencia didáctica muy buena, que ya está diseñada, ya está completa, ya tiene todos los elementos, es simplemente para que la tomemos, la miremos, la analicemos y la idea pues es que la podamos utilizar. ¿Listo, mis profes? Entonces, vamos a mirar qué elementos tiene esa secuencia para esa enseñanza de la composición escrita. Entonces, tenemos, como les decía, preparación, realización y evaluación. En la preparación, entonces, tenemos la representación de la tarea.
Para esa representación de la tarea hay una formulación del proyecto, formulación de objetivos de aprendizaje. En la formulación del proyecto nos dice qué tenemos que hacer. Miramos a ver qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esa secuencia didáctica para esa composición escrita. Y cuando formulamos esos objetivos, ¿qué tenemos que aprender? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo importante? ¿A qué le vamos a dar la relevancia? La priorización, hablamos de priorización de aprendizajes porque en este momento es lo que requerimos. A pesar de que ya estamos en esa dinámica de regreso a la institución, todavía tenemos desde la virtualidad, estamos trabajando todavía con niños en alternancia. Entonces, ¿qué tenemos que priorizar? ¿Qué miramos? ¿Qué elementos necesitamos que, digamos, son fundamentales? No podemos dejarlos atrás. Esto es lo que necesitamos para que el niño pueda tener clara esa enseñanza y esa composición escrita, para que él pueda llegar a esa composición escrita. Entonces aquí es donde vuelven otra vez a mirar esos criterios de realización y de evaluación. No podemos dejar nunca de lado la evaluación, mirar qué es lo que vamos a llevarle al estudiante y que ese proceso sea constante y sea permanente. Para la realización ya como tal, entonces tenemos la escritura del texto. Aquí es donde va ya el proceso, ya es la tarea de nosotros empezar a llevar ese proceso de planificación, esos contenidos, esa situación discursiva. ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Cuáles son los enunciadores? Entonces aquí empezamos luego la textualización y la revisión. Tenemos que organizar esas tareas, ya miraremos si son de manera individual, por grupos, mixta, pues ahora tenemos que estar muy pendientes que casi que el trabajo se debe hacer de manera individual por las características de la situación. Tenemos que cuidar mucho lo de los protocolos, la bioseguridad, debemos estar muy pendientes de que no vayamos a procurar reuniones de grupos grandes. Entonces tenemos que mirar cómo vamos a llevar a cabo esa tarea teniendo en cuenta pues todos los protocolos. ¿Qué actividades para aprender las características del texto? Entonces, sobre los contenidos o ejes temáticos, ¿qué es lo que vamos a escribir? Explicitar la información que se tiene. Ya entonces tenemos que empezar a mirar qué tenemos, hay que buscar información, hay que organizarla. ¿Cómo hacemos? Entonces, utilizamos esquemas, mapas conceptuales, guiones, todo lo que vayamos necesitando pues para organizar esa información. Sobre los contenidos de enseñanza y aprendizaje, entonces, análisis de textos de referencia, ejercicios específicos, y aquí vuelve otra vez la evaluación durante el proceso, de la observación de esos procesos que siguen los estudiantes. Puede ser abierta con la ayuda de pautas, las rúbricas. Yo creo que Alex les habló, la semana pasada hablaron sobre lo que eran las rúbricas en la evaluación y la importancia que tienen ellas y digamos que digamos que nos facilitan, pero ya hemos hablado mucho de evaluación en otras ocasiones también. Entonces, podemos hablar de ese tema, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar? ¿Cómo nos puede servir? ¿Qué necesitamos para poder observar ese proceso? Siempre debemos tener en cuenta y no podemos dejar de lado esa evaluación. Podemos hacer la revisión de los textos con ayuda del profesor, o sea, aquí somos nosotros los que tenemos que estarle dando, pues como dice, porque esta secuencia es para los estudiantes, ¿cierto? Bueno, pautas de análisis de grupo. La evaluación y al final de la tarea o proyecto y de los aprendizajes. Entonces, no solamente se hace la evaluación del proyecto como tal, sino que se hace también de los aprendizajes. En el proyecto, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que llevamos hasta ahora? ¿Qué terminamos de hacer? ¿O a dónde vamos en el proceso? ¿Y cómo es el texto? ¿Qué fue lo que yo logré al final de todo este trayecto? Y de los aprendizajes. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendimos durante todo ese proceso que se llevó atrás pues, de escritura y de composición? Aquí es donde necesito que Alex me haga el favor y les muestre este diseño de la secuencia didáctica en área de la producción textual. Se llama El lugar donde vivo. Es una propuesta para el aula multigrado. Se las vamos a mostrar así, como dirían un amigo mío, abuelo de pájaro, para mostrarles esta secuencia didáctica, cómo está compuesta, qué es lo que tiene, qué es lo que les trae, qué elementos les quiere dar. Y como les dije, está completa.
está completa para que ustedes la organicen, para que ustedes la miren, la analicen y miren a ver qué posibilidades hay de, si la ven aplicable. Me la presentas, porfa. Yo ya dejé de presentar. Y claro, usted se las comparte a los profes. Igual que la presentación, que estamos trabajando en este momento, esa también se las pueden compartir a los profes para que tengan acceso a ella y puedan clarificar algunos conceptos. Ya está cargando, profe. Sí, simplemente vaya pasando eso. Vamos al menú. Eso, entonces ahí ya nos habla sobre esa introducción, cómo usar el recurso, habla sobre el escritor debutante, la representación de la tarea de la escritura, hay una situación comunicativa, hay una actividad de socialización, la situación comunicativa, entonces nos presta unas actividades que permiten al escritor producir el texto y aprender sus características, planificar, textualizar y revisar. Ya aquí le estamos dando rigurosidad al proceso. Inicialmente el niño empieza, como les decía, no, vaya bajando, vaya mostrando la guía como tal. Entonces nos habla aquí de la propuesta que tiene el programa como tal, que lo que el programa pretende con esta secuencia didáctica es brindar como unas herramientas a ustedes, brindarles esas herramientas que les puedan ser útiles. Un segundo, yo me les ubico acá. Bueno, entonces el programa, ¿qué es lo que quiere? Fortalecer unas prácticas pedagógicas. Entonces, en ustedes que son docentes acompañados y que este recurso pueda interactuar. La idea es que al diseñar este recurso se quiso que se interactuara en un ambiente de enseñanza y aprendizaje y que se acompañe ese proceso de escritura en los niños y las niñas a través de la secuencia didáctica. ¿Es pensada para quién? Para ese escritor debutante. Y que ese escritor debutante interactúe con ese contexto social y cultural, que le dé sentido a las producciones. Algo que debemos tener muy claro en este momento es que no, la carga del proceso de lectura y escritura no se debe dejar únicamente al profesor de lenguaje. Yo creo que eso lo hemos venido entendiendo hace mucho rato, porque el niño no solamente produce en lenguaje, el niño produce en ciencias, produce en matemáticas, produce en sociales, produce en todos lados. Entonces es tarea de todos los maestros. Yo sé que cuando trabajamos aula unigrado, algunos profes de ustedes trabajan únicamente con un gradito y tienen todas las áreas, entonces se están dando cuenta de este proceso más fácil que cuando trabajamos horas cátedras, ¿sí? Que cuando yo voy y entro a un aula a dar únicamente sociales o a dar únicamente ciencias o las áreas a las que tenga cargo, y entonces para dejar de lado las otras. Esa es una propuesta que encierra como que todo, porque está para un aula multigrado, porque es una de las condiciones que tiene pues como las sedes focalizadas del programa, y no quiere decir pues que no se pueda utilizar en aula multigrado, porque dice, tiene una intención pedagógica de que esta propuesta se pueda llevar grado por grado, y está planteada grado por grado. Alex, si me puede colaborar ahí con el recorrido. Ya vamos por aquí abajo, dice algunas características, entonces representación de la escritura de la tarea, va describiendo cada una de las actividades y viene grado por grado. Alex, váyales mostrando a los profes. Entonces, dice, hay una situación comunicativa para cada uno. Actividades. Ya miró que venía por grado, ¿sí? Textualizar el recurso. Entonces dice, estudiantes primero. Estudiantes de grado primero, está la propuesta, están las actividades y está cómo va a llevar el proceso de escritura. Asimismo va para el grado segundo, para el grado tercero, para el grado cuarto, le propone sus actividades y le propone qué es lo que debe llevar a cabo. O sea, la propuesta como tal, la secuencia como tal ya está diseñada. Es simplemente que
que miremos, que interactuemos con ella, que la conozcamos y miremos las bondades que trae. Está muy completa, la verdad la idea es que la podamos utilizar en alguno de los grados. Yo sé que ustedes tienen consejos académicos, que ustedes se reúnen por grupos, que ustedes todavía tienen esas reuniones. Entonces mirar a ver cómo podemos tomar esta secuencia y empezar a aplicarla, porque ya está lista. O sea, ustedes no tienen que pensar y que decir, bueno, ¿y ahora qué le meto acá, qué hago acá? No, simplemente es una propuesta que está muy completa para ustedes, profes. Claro y que sí, es que eso interactúa con todo lo que manejamos nosotros desde el programa. Esa es la ventaja de todas de esas propuestas que se tienen. Claro que no se desligan del trabajo que traemos. Entonces, eso es lo bueno, va conectado cada uno en determinados momentos nos van a tener, podemos tener acceso a los textos que estamos manejando. O sea, es una propuesta muy interactiva y tiene mucha forma de que podamos trabajar. Alex ya dejó de presentar. Listo. Ya entonces, con Alex y conmigo, igual ustedes saben que pueden contar con nosotros, que estamos aquí es para colaborarles, para acompañar el proceso, este proceso que llevamos a cabo. Ya están viendo mi pantalla. Sí, es que ese internet ha estado muy tremendo. Eso es una cosa loca. Pero si está cargando o no. Bueno, vamos a ver otro. Listo. Bueno, listo. Entonces vamos a la transferencia. Aquí, profe, necesito que me haga el favor. Vamos a mirar para que nos presente lo del diario de Ana Frank. Se los puede compartir a los profes para que el que quiera desde el celular regalarnos. Se los comparte, sí, compártales para que ellos descarguen y puedan leer desde ahí directamente. Sí. Listo. Entonces, por favor, los profes que tengan acceso lo pueden abrir. Sí, la idea es que comparta domingo 14 de junio de 1942. Es la primera partecita. Pero entonces, espera, yo dejo de compartir. ¿Qué vamos a hacer con ese apartecito? Únicamente vamos a leer ese primer párrafo que dice domingo. No, qué cosa tan extensa. Dice domingo 14. No, es que no lo vamos a leer. No, profe, no se me asusten. No se me asusten, profes. Es que no vamos a leer todo eso. No. Es únicamente el párrafito que dice domingo 14 de junio de 1942. No se me asusten mis profes.
Si es únicamente esa participa. Sí, Necesito el que alguien viernes, nos quiere el colaborar. viernes desperté. Sí, ese es. Lo vamos a leer, por favor, si alguien nos quiere colaborar. Alex nos quiere compartir la lectura de junio de 1942. Hasta ahí, profe. No, hasta ahí. Ya puede dejar de presentar, profe. ¿Listo? Listo, mis profes. Entonces, sobre ese fragmento de ese texto, para que no se me asustaran que era que íbamos a leer todo eso, ¿qué tal, por Dios, ponerlos? ¿Qué tal ponerlos en esas? Sobre ese textigo que acabamos de leer, vamos a reflexionar. Ahí ya cargó, ¿cierto? Ya tiene la pantalla. Sí, Bueno, ya está. entonces vamos a reflexionar con estas preguntitas. Dice, ¿para quién escribe el texto? ¿Quién? Ana Frank. ¿Para quién escribe el texto? ¿Qué características tiene el fragmento leído? ¿Cuál cree que sea la intención que tiene la autora al escribir ese texto? Son tres preguntitas así. Ella escribe para ella rápidas. misma. Para ella. Bueno, Para ella ¿quién más misma. me quiere decir para quién más escribe? Para el diario. Para el diario. Bien. ¿Quién más? El texto que escribe ahí es de tipo narrativo. Narrativo. ¿Qué más podemos decir de ese texto? ¿Qué otra característica tiene? Sí, ya la otra es cuál es la intención, pero las características, ¿qué características tiene ese fragmento? ¿Qué vemos? Ya dijimos que tiene narración. ¿Qué más tiene? ¿Qué está haciendo ella? Está cuando inicia contando qué, está haciendo una qué. Ella está haciendo una descripción, ¿cierto? Está contando de lo que fue ese día, como cuando se levantó, cuando hizo y empezó a decir lo que le estaban dando, ¿cierto? Hizo también, podemos decir que también está haciendo una descripción, que está haciendo Sí, una es un narración, texto es un texto descriptivo. descriptivo, muy bien. ¿Cuál cree que fue la intención de ella al escribir ese texto?
expresar lo feliz que está en tener la oportunidad de tener un diario y poder escribir lo que, como encontrar un amigo, porque ya yo veo que ella como que le cuenta al diario lo maravilloso que fue haberlo iniciado. Muy bien, profe, ella establece un diálogo con ese diario, se da cuenta que es un amigo. Entonces la intención es comunicar, ¿cierto? Comunicar, ¿qué? Sentimientos, está comunicando los sentimientos, las emociones, está comunicando lo que está sintiendo en ese día, ¿cierto? Esa es la intención que tiene en ese momento. Muy bien, profe. Sí, exactamente. Así es, mi profe, muchas gracias. La idea de que hagamos un ejercicio, yo sé que ustedes cuando hicieron la sesión de trabajo de educación inicial, ¿escribieron algo? ¿Alcanzaron a escribir o no? Ah, bueno. Listo, entonces la idea aquí, bueno, entonces la idea acá, en esta propuesta, porque la idea de la sesión de preescolar, una de las intenciones era escribir desde lo cotidiano, ¿cierto? Entonces la idea era que si se podía, pudiéramos producir un texto a partir de unas palabras orientadoras. Pero entonces, como no tenemos ese insumo, vamos a trabajar con este. Dice, escoja un día sobre el cual quisiera iniciar su diario autobiográfico. En este momento yo sé que estamos cortos de tiempo, no vamos a tener cómo hacerlo. De todas maneras, sí me gustaría que tomaran las pautas. ¿Y qué les gustaría relatar sobre ese día? Escribir una lista de recuerdos, hechos, personas, situaciones, sentimientos, emociones. ¿Quién sería su lector? ¿Para quién lo escribiría? Entonces, como que reflexionemos en torno a esas pautas que me están dando para la escritura. Entonces aquí nos empiezan a explicar y dice planificar. Entonces incluye una toma de conciencia de una motivación o necesidad para escribir, formular propósitos, trazar planes de la tarea, pensar en nuestros lectores, hacer esquemas, buscar ideas y organizarlas. También se considera en este proceso la representación abstracta del texto, la imagen que tenemos y empezamos ya a ponerlo en papel. Algunas estrategias, entonces, que nos pueden servir, mapas, esquemas. ¿Se acuerda que usábamos la lluvia de ideas cuando queremos como invitar a los niños a que escriban? Entonces empezamos a decirles, bueno, vamos a acordarnos de un día bonito, o les damos unas palabras orientadoras, o les damos el binomio mágico, o les damos que cada uno diga una palabra y con base en esa palabra va a escribir, o escojamos 5 palabras de toda esta lista, ¿cierto? Ya cada uno tiene pues como sus estrategias para llevar al niño a que empiece a escribir. Entonces hay que idear, hay que planificar, hay que preparar. Esto pasa en la estructuración. Entonces en ese planear debemos tener unos propósitos, unos planes y mirar cuáles van a ser nuestros lectores, para quién va dirigido ese texto. Aquí es donde nos podemos ayudar entonces de esos esquemas, ideas, mapas y preguntas. Ya después viene el proceso. ¿Cuál otro proceso? Tenemos la hoja en blanco. Escribir, redactar, componer. Entonces aquí, escuchemos algunas producciones textuales. La idea es que ustedes se pudiesen tomar ese tiempo para escribir, pero pues ya sabemos que es muy corto, entonces no vamos a alcanzar, les va a quedar como tareita que hagan esa reflexión. Y dice, ¿qué pasa en la mente mientras uno escribe? Vamos a analizar en torno a eso. Vamos a pensar en cualquier escrito que hayamos tenido. ¿Qué pasa en la mente de nosotros cuando vamos a empezar a escribir? Cuando estamos escribiendo. ¿Qué es lo que traemos a nuestra mente? Alguien que me responda a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra mente cuando empezamos a escribir? Exactamente. Empiezan a,
Claro, claro, empiezan a surgir una cantidad de ideas, imágenes, palabras, recuerdos, o sea, todo lo que va pasando con respecto pues a la situación que queremos describir, ¿cierto? O lo que queremos plasmar en ese papel. Por eso dice, está la hoja en blanco. Ahora vamos a empezar a textualizar, redactar o traducir. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso? Aquí es donde vamos a elaborar ese borrador. Vamos a completar lingüísticamente esos planes anteriores. Ya teníamos como unas pautas y vamos a seguir unas convenciones sociales, ¿cierto? La ortografía, que el texto tenga coherencia, ya lo mencionó Alex, cohesión. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Empezamos a escribir, a escribir. A veces escribimos, rayamos, borramos, volvemos a escribir, volvemos a borrar, tomamos una parte de acá y la ponemos en otro ladito y ahí vamos. Entonces, todo ese proceso es el que se va dando. Vamos a empezar a escribir, a redactar, a componer. Nunca, y ya lo dijimos, no es un proceso terminado. Casi siempre cuando vamos a un escrito que ya hicimos anteriormente, le encontramos algo. Yo no sé si a ustedes les pase, pero casi siempre que vamos a un texto que ya hayamos producido con anterioridad, y entonces siempre le encontramos que, ay, aquí se hubiera colocado esto, se hubiera hecho lo otro, ¿sí? Entonces ahí nos vamos. Entonces aquí el problema de textualizar es... Claro, y no es lo mismo cuando hablamos, porque cuando hablamos utilizamos de pronto muchas y nos apoyamos mucho en eso, y los escribimos y empezamos a corregir, a redactar, a organizar. Ah, pues madre, utilicé mucho este qué, utilicé mucho este pero, utilicé mucho, bueno, hay muchas palabras que tenemos y que utilizamos en repetidas ocasiones. Cuando empezamos digamos, a depurar ese texto es donde estamos identificando todo esto. Entonces, para textualizar está el pensamiento, el género, qué es lo que vamos a escribir, por qué lado nos vamos a ir, si es que estoy escribiendo un poema, una novela, una noticia, bueno, lo que vayamos a hacer. Y este problema retórico, entonces ahí está lo que es esa coherencia, esa cohesión de ese texto, a ver si conecta una idea con otra. Muchas veces nos pasa que a los niños los ponemos a escribir y ellos nos escriben sobre un tema y terminan escribiendo sobre el otro. Entonces ahí es donde hay que empezar a explicarle a él qué es esa coherencia y qué es esa cohesión. Entonces tenemos todo ese proceso de borrador, escritura, planillas, esquemas y revisar la coherencia y la cohesión. Ahí ya tenemos entonces la otra parte que es textualizar. Tenemos por último releer, corregir y editar. En mi escrito o en el escrito de un compañero, entonces la idea era que verificáramos lo que se relata que sucedió, aunque se omitan detalles. Que si se habla en primera persona, porque eso es lo que también teníamos que mirar. En ese diario de Ana Frank, ¿en qué persona estaba hablando ella? ¿En qué persona estaba hablando Ana Frank? En el escrito que ella realizó. Cuando dice me levanté, me bañé, me vestí, me peiné, ¿estamos hablando en qué persona? Hablas en primera persona. En primera persona, muy bien, profe, muchas gracias. Estamos hablando en primera persona del singular, claro. Entonces hay que poner mucho cuidado en eso. ¿Qué es lo que estamos escribiendo? Entonces, ahí en el texto se hablaba en primera persona del singular. Entonces, que si se está dando esa información sobre el tiempo y el lugar en que sucedieron los hechos, ella estaba contando que era el día de su cumpleaños. Se expresan sensaciones, emociones o sentimientos, ella estaba diciendo lo contenta que estaba por recibir sus regalos, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace esa escritura de ese texto, entonces encierra las palabras en las que duda de la ortografía, subraya algunas palabras que se repiten, miramos si hay errores gramaticales que impiden esa combinación de ideas. Entonces, revisar consiste en esa reformulación de sus procesos anteriores para mejorar esos planes y ese borrador. Practicar ese proceso realizando el borrador, enmendando errores, o sea, leemos, añadimos estas mejoras, retocamos el estilo, frases breves, variación léxica, consultando diccionarios. O sea, hay mucho cómo empezamos a mirar lo que estábamos hablando, todo este proceso de releer, corregir y editar. Y aquí entonces ya tenemos la última parte, que es la estructuración,
miramos otra vez el propósito, vamos a revisar, vamos a reformular y vamos a mirar esas necesidades que tiene ese lector. Aquí ya verificamos, consultamos en diccionarios, hacemos las enmiendas necesarias y hacemos los retoques. Aquí está entonces el esquema completo de ese proceso asociado a la escritura. Cada uno pues va, eso sí no va desligado, mire que va en forma circular porque es un proceso que no termina. Ya lo habíamos dicho. Bueno, profes, entonces ya para esta última parte, yo creo que ya vamos sobre el tiempo. Desde la experiencia vivida como escritor y teniendo en cuenta la práctica pedagógica, ¿qué implicaciones didácticas considera importantes para acompañar a escritores que estén conociendo la escritura y estén iniciando su experiencia como producciones de texto? ¿Sí me están escuchando? Una preguntita, mi nombre es Sandra Tavares, profe. Sí. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi profe, una pregunta, es que tengo una inquietud, pues llevando esto al aula de clase con los niños que tengo de grado segundo en cuanto a la pandemia. Los niños aprendieron, tengo 3 niños que aprendieron a escribir y a hacer todo lo que uno les coloca en el tablero, pero los niños fueron sinceros y me dijeron que no saben leer. Les explico las guías a través de imágenes en el tablero y entonces en el transcurso de la clase, bueno, vamos a leer la pregunta número 1. Yo deletreo con ellos y los niños me dicen, profe, venga, yo no sé leer. Entonces, ¿cómo? Estoy empezando desde cero, porque es que esta pandemia, sinceramente, algunos niños no están preparados para un segundo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Deletreo, y a aquellos niños que les he visto la dificultad, llevo unas fichas para que ellos vuelvan otra vez el proceso de las vocales, los fonemas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué haríamos como maestros? Pues yo estoy haciendo este ejercicio, deletrear, a través de imágenes les explico las guías. Bueno, ¿sí? Pues los que saben leer, bueno, Andrés, la primera pregunta, me la lee, deletreada, pero me la lee. Y el que no, queda simplemente con la explicación de las imágenes que la profe le colocó en el tablero. Los niños son muy sinceros y me dijeron, 3 niños que no saben leer. Es que ni fu, ni fa, ni los números, nada. Y una letra divina. Divina porque si les pongo a hacer la letra al revés, la escriben al revés. Bueno, muchas gracias. Esa es mi inquietud. Profes, es lo que decíamos al comienzo. El niño puede transcribir, claro, y está escribiendo, y podemos decir que sabe escribir, pero no sabe interpretar lo que está escrito ahí o lo que está plasmado en ese papel. Sabemos que este año, el año pasado y este año son muy difíciles y no vamos a poder alcanzar como los logros que teníamos pensados para un grado primero, que el niño salga leyendo y pase pues a segundo. Afortunadamente tenemos el tiempo todavía, porque no se nos termina, gracias a Dios. Tenemos el tiempo. Supuestamente hasta tercero el niño debería ir, que así no sepa leer y escribir. Yo sé lo que implica eso, porque yo también estuve en un aula, yo también soy maestra de aula, yo soy maestra de aula multigrado, yo sé lo que es tener niños de preescolar a quinto para trabajar con ellos. Y sé que para el escritorio es muy fácil decir, sí, desde el escritorio le dicen a uno, sí, es que el muchacho tiene hasta tercero para que aprenda a leer y a escribir. Yo sé que uno con un muchacho en tercero que no sepa leer y escribir está fregado, porque esa es la realidad. ¿Cuál es la idea? El niño, usted me dice que lee imágenes, que lee, tiene que seguir el proceso con él, así como va muy bien, porque es que tiene que empezarlo a centrar. Él empezó como, digamos que empezaron el proceso al revés, y los papás tienen mucha culpita en eso, y qué pena pues tenerlo que decir así, porque ellos son los que por quedar bien con el maestro, o porque el niño quede bien con la tarea, no se los brincaron, y ellos no son maestros tampoco, ellos no saben, no tienen la pedagogía que tenemos nosotros para poderles llegar en este proceso lector y escritor a los estudiantes. Entonces nos toca ahí sí, como dice el dicho profe, con mucha paciencia y seguir lo que está haciendo, está muy bien, que es
que es retomar, toca empezar, porque si hasta que el niño no tenga claridad en esos procesos, no vamos a poder continuar. Pero lo que está haciendo está bien, la lectura de imágenes, la lectura del contexto, y ahí nos vamos metiendo. Entonces tiene que empezar con la conciencia fonológica en los estudiantes, tiene que empezar otra vez como con ese proceso completo, profe. Pero lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, la verdad que es lo que hay que hacer, es lo que corresponde en este momento. Ahí no hay nada más. Y tomarnos el tiempo que se necesita, porque ¿qué hacemos? No nos pueden exigir más. Muchas gracias, profe. Dios la bendiga. Listo, profe. Bueno, entonces, con respecto a las implicaciones didácticas que considera importantes para acompañar a estos escritores, ¿qué creen ustedes que debemos, ya lo que nos dijo la profe Rosa, entonces está muy acorde? O sea, tenemos que mirar es cómo podemos llevar esas estrategias. Tenemos que mirar qué necesitamos, qué de todo lo que nos han traído, de todo lo que tenemos acceso, porque pues ahora esta pandemia nos trajo dificultades, pero también nos trajo soluciones, porque ahora tenemos acceso a muchas herramientas que la verdad no utilizábamos, porque nos cargamos del trabajo y nosotros éramos los que hacíamos todo. Ahora tenemos muchas plataformas a las cuales podemos acceder y nos podemos ayudar con ellas. Entonces, la idea es esa, es que podamos acompañar este proceso de estos niños, tomando lo que nos da el medio, el contexto, lo que tenemos, que él interactúe con lo cotidiano, que aprenda a escribir desde la casa, con lo que tiene en la casa, que aprenda a escribir desde su entorno, si es un entorno de ciudad, o si es un entorno de pueblo, o si es un entorno del campo, que empiece a describir, o sea, que podamos echar mano, digamos así, de todo lo que tenemos a nuestro alcance, para que podamos apoyar ese proceso con estos estudiantes. Bueno, profes, entonces ya para terminar, me gustaría escucharlos, qué aprendí, sobre qué debo indagar para fortalecer lo aprendido de la sesión, si tienen algo para decirle al respecto de la sesión, este es el momento. Les agradezco de antemano la atención, la disposición para este trabajo. Pero ya este momento es para ustedes, los escucho, ya les eché mucha carreta. Empezó la sesión de espiritismo, Alex. Que empezó la sesión de espiritismo. Ay, Dios. Bueno, no, la verdad que lo que se espera es que, pues, que les haya quedado al menos la inquietud, que les haya quedado algo de lo que se les trajo, que eso sí hago claridad, no es un invento, pues, y lo último que hay, ¿no? Son estrategias que yo sé que ustedes han tenido y que ustedes aplican y que ustedes tienen en el aula, es como recordar, es como tomar, pues, otra vez esos elementos y empezar como a hacer esa revisión de qué de lo que tenemos acá yo conozco ya y lo he aplicado y me sirve, y voy a organizarlo y voy a recordar lo que me trajeron los compañeros. Entonces, más esa es la idea, porque mucha gente dice, no, pues es que entonces será que nos trajeron la solución mágica. No traemos soluciones mágicas, simplemente es apoyando estos procesos, es mirando cómo podemos fortalecer lo que ya tenemos. Entonces, esa es la idea, profes. ¿Sí me escuchan ahí? Cuéntenos. Sí, muy bien. Bueno, de todas maneras esos espacios son muy buenos porque el hecho de socializar, escuchar a los compañeros sus experiencias, el retomar, como dices tú, estamos retomando porque hay veces que con el diario vivir nos centramos en las necesidades de los niños y créame que hay cosas que es bueno volverlas a traer a la acción para ayudarnos entre todos. Lo que decía la profesora Sandra, de pronto son la necesidad que tiene ya en su salón de clase, la preocupación con sus niños, pues la tenemos varios, entonces ya uno no se siente solo en este proceso ni en estas dificultades. Y muchas gracias por esos espacios que son excelentes.
Con todo cariño, la verdad que es con mucho cariño. Sí, sí, sí. Bueno, mis profes, agradecerles a ustedes porque, como les dije, la atención, la disposición para esta sesión y ya saben pues que estamos por aquí a la orden en lo que podamos servir con todo gusto. Un abracito, que mi Dios me los bendiga.